Muy buenas a todos. Hay dos conceptos fundamentales a la hora de rentabilizar una finca. El primero es ayudar lo máximo posible para facilitar y optimizar la eficacia de la recolección de una finca. Y por otro lado, en segundo lugar, tenemos que ayudar a la planta a pasar de la mejor manera el verano, porque al final el olivo es una planta de verano, una planta que saca mucho tallo en verano y es una planta que saca su cosecha en verano. Entonces, facilitar estas cuestiones es muy importante. En este vídeo quiero enseñarte estos olivos centenarios que estamos limpiando para que veáis qué objetivo es el que buscamos con la limpia y cómo lo estamos haciendo. Mira, esto es un olivar de secano. Esto es un marco de plantación sobre 10 x 10, 11 x 11, 3 bolillos. Olivar picual, ecológico. Este olivar el año pasado tuvo una producción de 8.100 kilos por hectárea. De hecho, está bastante publicado en internet el año pasado porque hicimos varias comparaciones y demás, ¿vale? Cuestión importante, a pesar del año pasado haber tenido una buena cosecha, este año la tiene también bastante buena. Seguramente no llega a 8.000 kilos por hectárea, los olivos se ven más descargados, pero seguramente ande en los 6.000, 6.500 kilos por hectárea, casi con total seguridad. Esta finca está en ecológico desde hace pues aproximadamente unos 6 años que empezamos la conversión, lleva ya 3 cosechas que se venden ecológico y fijaros pues cómo está de crecimiento, tallo y demás. Entonces, ¿cuál es la circunstancia de esta finca? Esta finca es una de las parcelas de una persona, una mujer, a la que yo le llevo de hace tiempo sus olivos. Esto está en la provincia de Jaén y es la única parcela que nos queda, bueno, nos queda otra también, son de los pocos olivos que nos queda con centenarios, que no son mecanizables. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer pues quiere dejar todo el olivar mecanizable para que los hijos tengan una finca que sea fácil de gestionar, sobre todo desde el punto de vista de la recolección. Llevamos 2 años intentando arrancarlo, intentando pues poner los nuevos, pero al final nos encontramos problemas con la madera, nos encontramos problemas pues de todo tipo. El olivar es bastante productivo y se ha pegado, pues lleva, pues ya digo, el año pasado muy buena cosecha y todos los años ha tenido su cosecha y este año va a tener muy buena cosecha también. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos 2 años que no se podan estos árboles. ¿Por qué? Porque lo íbamos a arrancar. Entonces, viendo que no lo vamos a arrancar, lo que hemos hecho ha sido una limpia de verano. La limpia de verano, ¿qué objetivo tiene? Pues tiene el objetivo de facilitar los enganches, porque esto se recoge con vibradores de mano y varas, ¿vale? Entonces, el objetivo de la limpia de verano es facilitar los enganches donde van a ir las máquinas enganchando, limpiar las cabezas para que el olivo no tenga ese consumo de nutrientes, quitando nutrientes y agua, quitando pues todo lo que es los chupones centrales y demás, y limpiando los cortes de vida, de tal manera que los cortes que nos queden sean los apropiados y de esa manera pues el olivo pueda desarrollar esos cortes de la mejor manera posible. Esto puede parecer que es un doble trabajo porque tenemos que limpiar ahora en verano y luego en invierno tendremos que venir a hacerle la poda, pero no es así, porque luego los olivos limpios cunden muchísimo más la poda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, a la vez que hemos venido a limpiar los olivos, también los estamos desbaretando. Yo sé que parece temprano porque estamos a 18 de junio, pero ya vamos a aprovechar todo lo que es el picado del ramón, lo vamos a aprovechar todo junto. Si luego después nos saliera en algunos sitios, vendremos con las desbrosadoras y las desbrosadoras, pues como te pica muy bien la vareta fina, pues lo dejaremos líquido. Entonces, ¿qué objetivo tenemos con la limpia? El objetivo que tenemos con la limpia, por un lado, es establecer bien los cortes de vida para que los que queden sean los apropiados, ¿veis? Ahí se ha limpiado y se han pues, aligerado un poco los cortes, quitarle chupones sin dejar descubierto, ahí parece que está descubierto pero tiene ramón por encima, ¿vale? El olivo se queda totalmente tapado para evitar las quemaduras. Aquí se pueden apreciar algunas hojillas de falta de boro. Esta finca también fue la que dije que tenía falta de boro, que la habíamos corregido. Por lo tanto, la mecanización lo estamos arreglando así, es decir, facilitando donde entren los enganches, como veis ahí, enganches para la maquinilla. Y luego, porque un olivo que está muy sucio, luego cuesta mucho trabajo variarlo y al final un olivo de estos que te puede costar 20 céntimos el kilo de aceituna perfectamente, coger la mano, pues si no lo tienes bien apañado se te va a 30 céntimos, pero rapidísimo. Y luego por otro lado le estamos quitando masa foliar para que la aceituna que tenga la engorde bien, para que siga siendo tallo, porque los olivos siguen creciendo.
y pase el verano lo mejor posible. Entonces, seguramente me preguntáis, Juan, ¿esto es imprescindible hacerlo en todos los olivos? No es imprescindible hacerlo en todos los olivos. Que si se le hace en olivos como estos, porque llevan 2 años que no se han podado, muy bien. Pero yo se lo estoy haciendo a estos olivos y se lo estoy haciendo a otros que tengo de la misma mujer, otros que no hemos podido arrancar. También lo estoy haciendo en otra finca porque adelanto la poda de invierno y además no tengo muchos podadores porque no es fácil encontrar buenos podadores. Y entonces lo que hago es, lo limpio en verano y luego en el invierno, que tengo mucho menos tiempo, me cunde mucho más la poda. Entonces hago un trabajo más rápido y lo hago de esa manera. Fijaros, ya digo, esta finca no creo que esté en 8.000 kilos por hectárea este año, pero sí que estará en 6.500 más o menos. La aceituna, a pesar de que está muy bien, pues está descartando algunas, pero en general están los olivos muy bien. Algunas hojas amarillas, como es normal en estas fechas, ¿vale? Sin preocuparme más de la cuenta, y ahí veis. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parcela, limpiarla en verano. Vamos a ayudar, como digo, a que se recoja mejor y a que pase mejor el olivo el verano. Pues nada, nos vemos en el siguiente.